Emprendimiento, una gran apuesta. Ya lo digo yo que es una gran apuesta. Hoy tenemos con nosotros a una persona que ha conseguido convertir un residuo que muchas veces acaba contaminando nuestros ríos y nuestros mares, en una herramienta de ayuda social y de protección del medio ambiente. Hablamos de José Ramón Cuesta, impulsor de Aceite Solidario, una iniciativa que recoge aceite de cocina usado para transformarlo en biodiesel y al mismo tiempo generar recursos para proyectos sociales. No fácil esto, no debe ser fácil. José Ramón, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y bueno, por explicar también qué es Aceite Solidario. Yo creo que ya estaría hecha la entrevista ya, ¿no? Porque en fin, no, hombre, porque claro, no, pero a mí me gustaría saber muchas cosas de los principios como y estas cosas, porque ¿quién es José Ramón? Bueno, José Ramón es un emprendedor social, es emprendedor desde que nació. Yo creo que ya cuando nací ya iba yo buscándome la vida. La cuestión está así, eso va conmigo. Entonces, bueno, a base de emprender, que esto ha sido mi camino natural en la vida, luego pues en 2006 la vida también me dio un giro, ¿no? Nació mi hija con síndrome de Down y a partir de ese momento los emprendimientos fueron más sociales, ¿no? Fueron con un enfoque pensando también no solo en la sostenibilidad económica, la medioambiental, porque siempre me han preocupado los temas medioambientales, sino cómo darle un giro también para que tuviera alguna repercusión en el tema social. Y eso es un poco José Ramón. José Ramón se ha ido formando, José Ramón ha ido emprendiendo y bueno, y ahora estoy con esto del aceite solidario, que la verdad es que estoy muy contento. Pero ¿en qué momento te diste cuenta de que un residuo que es de todos los días, que todos lo tenemos en casa, sí o sí, podía ayudar sobre todo a la sociedad y hacer tantas cosas, independientemente de lo que acabas de comentar de tu hija? Pues la verdad es que trabajando e investigando mucho. O sea, las ideas salen, pero salen cuando uno está en reposo después de haber trabajado mucho. Entonces, yo trabajé durante muchos años en la hostelería, mientras para pagarme los estudios de arquitectura y bueno, pues ahí en el mundo de la hostelería pues tienes muchos contactos y en una conversación con un cocinero dijeron, pues mira, a mí se me llevan el aceite usado de la cocina y me dan 10 euros o me dan un bote de Fire y se ve que tiene algo de valor esto. Y ahí empecé a investigar y vi que tenía un valor potencial económico y por tanto digo, vale, pues este dinero que se saca por el aceite, pues para invertirlo en la acción social. Entonces pues se lo pedí al primer hotel en el que estaba, que era en el Valencia Palace, y aquí en Valencia y bueno, dijeron, claro que sí, José Ramón, llévate el aceite, lo que quieras. Y bueno, fui a un hotel, a otro hotel, a otro hotel y con esta propuesta de valor, de decir, oye, mira, que me llevo el aceite, pero tranquilos que el dinero que saco es para acción social, en concreto para la discapacidad intelectual. Y todos encantados de la vida y me di cuenta que esto podía tener futuro. Y ahora lo recogemos en toda España, en Portugal y en Italia, porque imagínate. Pues que es una maravilla. Yo tenía pensado preguntarte eso, si habíais pensado abrir mercado, pero ya veo que ya lo habéis hecho, porque quizá a lo mejor los que reciclamos, que yo creo que no debe ser todo el mundo, luego me dices... Ahí las has dado. Luego, si te parece, me dices cómo se hace para saber que lo estamos haciendo bien, ¿no? Pero desde que depositamos ese aceite usado, entiendo que en los sitios oportunos, que en cada barrio, en cada zona, estarán en un lugar. Bueno, pues desde ese momento hasta que se convierte en biodiesel, ¿qué recorrido tiene la botella? Sí, porque se deja la botella entera, ¿no? Muy bien, Natalia. Sí, no, esto es lo que se llama la trazabilidad del residuo. Efectivamente, pues nada, uno en casa, cuando acaba de freír las patatas o los boquerones, tiene que dejar que el aceite repose, se enfríe y luego lo guarda con un embudo, lo mete en una botella de plástico de agua o de detergente o lo que sea, una botella de plástico vacía, y va guardando con toda la paciencia del mundo, porque ese aceite no se puede echar por el fregadero. Eso tiene que quedar muy claro.
un litro de aceite contamina hasta 1000 litros de agua, aparte de atascar tuberías, o las depuradoras no dan abasto para sacar toda esa grasa, y con lo cual siempre hay algo que se vierte en los mares y en los ríos, y claro, eso crea una película de aceite por encima del agua que no permite la oxigenación de flora y fauna. O sea que es importantísimo que esto quede claro. El aceite no se tira por el fregadero. Uno lo deja que se enfríe y lo guarda en una botella. Lo pone en una botella, y cuando la tiene completa, pues efectivamente en todos los barrios hay un contenedor en vía pública para poner ese aceite en ese contenedor, ¿vale? Y una vez ya pasa una empresa autorizada de residuos a recoger ese aceite en esos contenedores. Ese aceite se decanta, se filtra para quitar todas las mermas de residuo sólido, y una vez tenemos el aceite ya filtrado, se le añade un catalizador que separa la glicerina, y mágicamente, porque es que es así, se le quita esa capa de grasa y tienes un litro de lo que era aceite usado, tienes biocombustible. Así de directa la conversión, así de sencilla, 1 a 1. Y bueno, pues entonces, y aparte de la glicerina, luego se usa para usos cosméticos, para otros usos industriales, pero que nada, se recicla todo, se recicla absolutamente todo, y luego tienes este combustible que viene derivado de un producto biológico, es un 80% menos contaminante que viene derivado del petróleo. Con lo cual, el ahorro en cuanto a emisiones de CO2, de contaminación, es brutal. O sea, no contaminas y además estás reduciendo las emisiones de CO2, y además, como hay un dinero ahí por en medio, resulta que se hace acción social. Pues, hija mía, ahí lo tienes todo. Y entonces, ¿cómo llega a estos centros que tú has elegido? Pues nada, pues llega el chofer con su furgoneta, abre el contenedor, que suele ser metálico, dentro tienen otro contenedor, o sea, un cubo, como si fuera un cubo de basura industrial, ahí donde se depositan las botellas, hace el cambio, deja un cubo limpio, se lleva el sucio, lo llevan a planta, y estas botellas las van decantando una a una, con unas jaulas de acero que tienen, y se van poniendo para que filtre todo el aceite. Y luego estas botellas, que son de plástico y está contaminado, se llevan un proceso de descontaminación el plástico, lleva otro proceso, y el aceite que se ha decantado, lo que he comentado al principio, he comentado antes, pues ya entra en ese filtrado y en esa decantación, para luego convertirlo en biocombustible mediante un catalizador, un poco de calor, y se separa la glicerina, y ese es el procedimiento. Madre mía, la cantidad de gente que hay ahí metida. Sí, es un proceso en el que hay mucha gente implicada, pero es que el fin lo merece. El fin lo merece. Entonces, digamos que económicamente es sostenible, lo cual hace que el mercado esto lo absorba, y además es que es el camino de la economía circular, la economía verde, es el camino que debemos de seguir para un futuro, bueno, con algo de garantía, que lo tenemos, está muy oscuro, y hay que poner cada gotita de aceite cuenta. Vale, entonces, ¿tu misión sería cuál de toda esta? Pues mi misión es la de sensibilizar, ¿sí? ¿Vale? O sea, decir a la gente cómo tiene que tratar el aceite usado en esto que comentabas a nivel doméstico, sí, y a nivel de cocinas profesionales, que es realmente donde nosotros actuamos más, cadenas hoteleras, restauración para colectividades, industria. Como ya he comentado, que este aceite usado tiene un valor económico en el mercado porque se utiliza para hacer biocombustible, normalmente los gestores compensan económicamente a los hoteles, a las cocinas, pues a lo mejor 10 euros el bidón, 15 euros el bidón, le dan una pequeña compensación económica. Nosotros le decimos a los hoteles, a ver, a nivel de facturación esto no representa nada para vosotros. Sin embargo, si este aceite usado nos lo donáis, nos lo regaláis a Aceite Solidario, que con este dinero podremos hacer acción social. Entonces, nosotros emitimos a los hoteles, a las cocinas profesionales, un certificado de donaciones, porque es una donación en especie, para que se lo desgranen en impuestos a sociedades. Con lo cual, digamos que somos unos agentes comerciales. Nosotros conseguimos que nos regalen el aceite, y que ese aceite lo vendemos a estos intermediarios que hacen las empresas que convierten el aceite usado en biocombustible, lo vendemos, y ahí sacamos un dinero. Y ese dinero es el que usamos en acción social. Nosotros somos unos intermediarios comerciales. Sensibilizamos a los hoteles de que no perciban
para que no perciban esa pequeña compensación económica que para ellos es irrisorio con respecto a su facturación, y a cambio le damos un certificado de donaciones, les damos un informe de impacto social y medioambiental que ellos publican en sus redes sociales, a nivel de certificaciones, a nivel de calificaciones de calidad de los hoteles, que cada vez lo tienen más en cuenta y tienen la figura de que se llama el responsable de sostenibilidad. Entonces, ese es el valor añadido que nosotros le damos y que las cadenas hoteleras, pues, Hace Hoteles, los hoteles Ilunion, que son, Hoteles Santos, en fin, muchas cadenas hoteleras que tenemos en Aceite Solidario ponen en valor. Entonces, bueno, perdemos algo de dinero que compensamos por otra parte fiscalmente, pero es que la acción social está que muy bien se lleva a cabo todo, A ver, al final la necesidad ahoga, ¿no? Entonces dices, bueno, pues es lo que te hace encontrar soluciones es precisamente cuando no te van dejando salidas, vas encontrando las soluciones, ¿no? Claro, a priori te lo ponen delante y dices, ¡ay, qué bien! ¿Cómo se te ha ocurrido? Digo, pues trabajando mucho. Trabajando mucho, al final llegas a la conclusión. Oye, ¿hay alguna historia, alguna imagen así bonita que refleje esa parte humana? Hombre, pues sí que la hay. Está ahora en proceso, ¿no? Pero bueno, nosotros damos sesiones de formación de logopedia a personas con discapacidad intelectual y hemos hecho proyectos muy chulos en un centro de día en Manises. Formamos a 16 jóvenes para que fueran agentes comerciales. Entonces, claro, estos jóvenes con discapacidad intelectual, nosotros le elaboramos un portfolio comercial muy sencillo para que fueran a los restauradores a ofrecerles aceite solidario. Entonces, venimos a proponerte un servicio medioambiental consistente en la recogida de aceite usado para hacer biocombustible y el dinero que se saca es para nuestra asociación. ¿Vale? Con esas 4 diapositivas conseguíamos que ellos, primero, un programa de 3 meses donde fuimos formándoles. Habían algunos que se resistían mucho a formar parte de los talleres de lectura del centro de día y precisamente por querer formar parte de este grupo de trabajo que hicimos, se incorporaron, aprendieron a leer mejor, a relacionarse. Entonces formamos equipos comerciales por parejas, íbamos por los restaurantes y por los hoteles haciendo esta presentación comercial. Y no te puedes imaginar cuando conseguían, lo pactamos previamente con el empresario o con el gerente que iban a hacer la entrevista, pero ya tenían decidido que iban a hacerse aceite solidario. Entonces los chavales hacían la presentación y cuando firmaban el contrato, ese reporte emocional, claro, porque ellos al final dicen, bueno, hago un trabajo y consigo un éxito. Y esto para las personas con discapacidad intelectual, pues parece que está vetado. Sí. No tienen esa recompensa emocional, ¿no? Luego al final, pues bueno, pues a lo mejor para su asociación son 200, 300 euros por el aceite al año de cada uno de los sitios. Dice, bueno, es un dinero que luego en algunos sitios ha valido pues para hacer excursiones o para reducir la cuota de asociados o pagárselo a personas que no podían pagárselo. O sea, que es poco dinero, pero todo el camino que se recorre para llegar ahí, pues eso, o sea, dices, como impacto indirecto, pues varias de las personas que formaron parte que no querían aprender a leer o que no querían seguir, pues se incorporaron, salían, se relacionaban con los demás. Bueno, pues eso ¿qué precio tiene? ¿Eso qué valor le pones ahí? Bueno, yo recuerdo las familias, los aplausos y que de verdad se te saltan las lágrimas porque dices, es que mi hijo, yo no confiaba que mi hijo fuera a hacer una presentación comercial. Yeah. Digo, es que pueden hacer mucho más de lo que pensáis. Lo que pasa es que, claro, se le ponen las barreras de que no van a poder hacer más que no. Y sí que hay que adaptar las cosas. Claro, ya te digo, yo tenía la experiencia de mi hija y bueno, ya habré trabajado con ella y ver hasta dónde puede llegar. Pues digo, pues lo mismo que hago con ella, puedo hacerlo también con los demás. Efectivamente. Además, ¿has recibido algún reconocimiento por esta labor? No sé si estabas más o menos contento con los que habéis formado. Hombre, pues muy contento, sí. Hemos recibido reconocimientos por parte de asociaciones muy, muy potentes, ¿no? Asociación con valores que forma a personas en riesgo de exclusión social para que encuentren trabajo. Pues reconocimientos, recientemente me nombraron como una de las personas más influyentes en el turismo. Digo, bueno, ya es pasarse un poquito, ¿no?
Pero bueno, que quiero decirte que sí, muy contento con todos los reconocimientos que se nos están dando, que ya te digo, el reconocimiento mayor es los chavales, las familias, cuando reciben las clases por parte de nuestros logopedas, que se financia al 50%, las clases de logopedia se pagan la mitad con el aceite, la mitad lo pagan las familias, con lo cual está reduciendo algo. Toda esa labor, y luego el reporte que se da a las empresas, a los hoteles, pues oye... Todos salen beneficiados. Claro, y que produzca también un efecto contagio y lanzar mensajes positivos, que la economía es muy buena, pero que también puede hacer cosas muy buenas además de ganar dinero y que hay que incluir a todos y que en el sector del turismo pues hay que pueden pagarse habitaciones muy caras en sitios espléndidos, pero si ese hotel está generando un residuo, resulta que ese residuo también genera acción social, también genera beneficio social para aquellos que no puedan entrar dentro de esa economía, que no se deje a nadie al lado en el proceso económico. Ese es el mensaje que queremos lanzar. Eso te iba a decir, porque te iba yo a preguntar que me dieras un mensaje para los que piensan que las pequeñas acciones individuales no cambian nada, pero ya me lo has dicho todo. Sí, no, es muy importante, sí que cambia. Y sobre todo, ¿sabes para quién cambia? Para el que la hace. Tú cuando haces una buena acción, como es donar el aceite usado, tú te sientes bien porque sabes que estás haciendo lo correcto. Sabes que el reciclaje de ese aceite va a seguir el camino correcto y que va a derivar en una acción positiva para personas que no tienen las mismas oportunidades que tú. Entonces, la satisfacción personal que tú sientes cuando sabes que estás haciendo lo correcto, o sea, tú eres el primer beneficiado. De toda la cadena, el primer beneficiado es el propio donante. Eso es lo más importante. ¡Qué maravilla! Pues, José Ramón, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu historia, una historia que viene por tu hija, pero que está consiguiendo sonrisas en mucha gente, beneficiando a muchísimas partes, desde los que obtienen un descuento fiscal hasta los que habéis ideado todo esto, pero sobre todo a esas personas en las que pues quizá nadie confiaba, ni siquiera sus propias familias, y dicen, ay, Dios mío, que es mi hijo el que está presentando esto, que es el que ha conseguido aquello. Bueno, no tiene precio. Eso es muy bonito. Eso te puedo asegurar que es una de las cosas que más satisfecho me siento cuando consigues al final, porque claro, desde que se deposita una botella de aceite hasta que consigues esto que final que te digo, hay una cantidad de trabajo y una cantidad de personas implicadas y una cantidad de... ¿Qué dices tú? Bueno, pero cuando llegas y lo consigues, dices, mira, esta sonrisa, esto me valió la pena de todo el trabajo anterior. Esto es lo que buscaba y esto es lo que me llevo. Has conseguido. Pues entre todos, porque esto es labor de mucha gente. Como has dicho antes, ¿cuánta gente está implicada? Esto es labor de mucha gente. Y a lo mejor, pues bueno, puede ser el que lo impulsa, el que, bueno, pues está ahí detrás dando la vara y cuando hay problemas, pues intentando buscar soluciones, pero al final es el trabajo de todos, porque uno solo no hace esto, ya te lo digo de antemano. Gracias por hacer este tipo de cosas y por ser comunicador y conseguir que el resto te siga. Muchísimas gracias por habernos gracias a vosotros. Contado tu historia. Un abrazo, muchas gracias.